parte es cómo construir los contenedores, cómo construir el Dockerfile y algunos errores que me encontré cuando estaba subiendo los proyectos, ¿vale? Entonces les platico cuáles son los errores que tuve y la propuesta es que los reviso, veo por qué no se están conectando los contenedores y subo una sesión o un pequeño video cuando lo haya solucionado. Al igual, si hay alguna duda o cosa de la teoría que no haya quedado tan clara, lo podemos revisar ahorita. Entonces, como digan, si tienen alguna duda, si no, continuamos. Entonces, habíamos visto dos formas de crear nuestros contenedores. La primera forma es crear una red de un network y agregar los contenedores. Entonces, puedo tener la red, agrego los tres contenedores y intento que se comuniquen entre ellos. Pero ahí, bueno, y la otra era hacer un pod y en el pod poner los servicios para que el pod resuelva, o más bien los servicios resuelvan hacia el localhost como si estuvieran en nuestra máquina local, ¿no? Es decir, puedo tener los 3, 4 contenedores arriba, pero pues no resolverían como localhost 5000 para la API, localhost 8080 para la parte web y el localhost 2073 este, para Django, perdón, para Mongo. El problema con el cual nos vamos a enfrentar eventualmente cuando ya sea al hacerlo por pods o al hacerlo con esta red de network es con algo que se llama cores o el compartido o el uso o recursos compartidos, ¿vale? O cruzados. Y la idea es que los cores van a hacer una capa de seguridad para las APIs en el que un agente externo no pueda ejecutar métodos de nuestra API local. Vale, y entonces vamos a tener un tipo de lista blanca o de recursos en los cuales sí vamos a poder como aceptar estos cores. ¿Vale? Y entonces pues tenemos que especificarle que el get, head, post o ciertas rutas van a tener ese uso compartido de cores. Esto porque en la primera solución donde poníamos dos contenedores diferentes en la misma red y se conectaran con DNS, en el momento en que el API o el backend recibe una petición de ejecución de del destino o del contenedor web, dice como que, o lo toma como que es una IP fuera de la que él tiene y fuera del localhost. Entonces, pues va a limitar eso. Bueno, entonces, eso fue como o el problema que tuve al intentarlo hacer en el en mi en una solución. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver qué pasaría con Podman. ¿Vale? Y después contamos cuál es el error en que nos encontramos cuando lo intentamos hacer con los pods. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta?
¿Todo bien? Perfecto, entonces lo siguiente que veríamos es en el Git, o al menos de las cosas que curso Maven y es en la rama 35 es en la que estaba trabajando. En que dice proyecto y aquí en readme.md era como el intento de la primera solución al hacer el network alias y un network. Vale, entonces aquí lo que tendríamos que haber hecho, lo que estaba haciendo era creamos el contenedor de Mongo con el usuario, la contraseña. En este contenedor no tenemos que hacer nada más. Y lo siguiente que tenemos que hacer es desplegar nuestra API. Vale, entonces, esta API, entre las cosas que eran necesarias, es hacer o crear un archivo .env, que es las variables de entorno para que nos permitan conectarnos a nuestro Mongo, y hacer un dump, perdón, para cargar nuestra base de datos a partir de un directorio que estaba en el repositorio. Entonces, este tipo de acciones que, a pesar de que sean base de datos, tienen que ser disparadas por los demás contenedores. Pues en este caso, por nuestro contenedor API. Ahorita vemos cómo se solucionaría esta parte, pero pues cuando creamos el contenedor es exactamente lo mismo. Hacemos pasamos las variables de entorno, el host, el username y el password. En este caso, pues utilizamos las variables de administrador, pero pues puede ser cualquier usuario. Hicimos el alias, el network, que queda en la misma red, y el network alias. Y hicimos un volumen que, para este punto de environment. Después, bueno, y aquí si se fijan es una imagen personalizada que es api-node.-img. Y por último tendríamos que desplegar el tercer contenedor, que es el contenedor web. Y aquí lo que necesitaríamos también sería crear una variable de entorno. Entonces, vamos a ver ahorita la parte del API y el Dockerfile. El Dockerfile no es como muy diferente. Hacemos un update, instalamos Mongo Tools e instalamos Git. Hacemos un clon de repositorio y en el workdir le decimos que queremos que nuestro directorio de trabajo sería curso Maven diagonal API. Que este sería el, el como el comando parecido a cd, exponemos el puerto 5000 y copiamos el entry point. Algo que no revisamos como a mucho detalle sobre qué era el entry point. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda? Yo. ¿Qué significaba ese copy, entry point o algo así? Estaba en el Sí, Dockerfile. perfecto. Entonces, el copy es, es el comando que nos va a permitir copiar archivos dentro de o que están de nuestro directorio host o el directorio donde estamos corriendo nuestro comando, donde está el Dockerfile, Ajá. que es en la raíz, y lo estoy copiando a el directorio actual de trabajo dentro de mi contenedor.
¿El que Es se decir, definió en WordBeer o algo así? justamente, Ah, ok. en ese caso es curso Maven API. Ok, vale, gracias. Y si no ponemos workdir, sería pues la ruta root. El entry point o, o platicamos que o nos iba a servir para hacer estas acciones necesarias cuando se levante nuestro contenedor, cuando se cree nuestro contenedor, pero que no son como propias de la imagen. En este caso, el Mongo Restore. Entonces, cuando se crea el contenedor, el entry point va a ser el primer comando ejecutado, o en este caso el primer script ejecutado. Y pues queremos que sea, en este caso, el Mongo Restore, ¿vale? Que es leer la base de datos de nuestro directorio .db. Si se fijan, estamos utilizando pues, las variables de entorno que pasamos en el Dockerfile. Y después de que ya creamos esto, nosotros podemos hacer un run dev para ejecutar ya eh, nuestro servicio de Node. Y así garantizamos que cuando se inicie nuestro contenido, perdón, cuando se inicie nuestro servidor de Node, ya nuestra base de datos tiene cargada el contenido necesario. Ese es como un script muy sencillo, pero pues la idea es que se pueda ver todo eso, ¿vale? O sea, vamos a ver Docker Hub, un entry point de verdad. Vamos a ver el de Node. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agarrar una excepción, por ejemplo, eh, que la base de aquí, siempre que yo ejecuto un nuevo contenedor, va a intentar hacer o cargar la base de datos. Si ejecutara 5 contenedores diferentes, o más bien 5 copias de este contenedor, este, tendríamos este problema, ¿no? O sea, los 5 intentarían hacer la copia de la base de datos al mismo tiempo. Y pues para eso podríamos hacer un script que verificara primero si la base de datos existe y si no existe la crea. Tags 64. Bueno, a ver, si no, ahorita lo busco. Pero pues, si ven el node de esto es muy parecido a nuestro Docker file. Crea variables de entorno y al final hace el entry point. Entonces toda la lógica estaría en el entry point. Pero ahorita lo volvemos a buscar. La otra parte que me interesaría revisar es, quedamos que si nuestro contenedor no tiene ningún proceso arriba, es decir, si no está ejecutando ningún proceso, eh, Docker, Podman o el servicio que esté, el runtime, ve que pues no hay ningún proceso activo y mataría nuestro contenedor. En este caso, pues yo tuve un well infinito que pues siempre ese proceso nunca terminaría a menos que lo matáramos. Vale, entonces siempre hay un proceso arriba. Esa sería como la otra cosa que podríamos ver, pero pues no tiene tanto sentido hacerlo así, o al menos por ahorita. Y en este caso, pues ya nuestro rundev es el servicio que se estaría ejecutando. Entonces, a ver, creo que yo tenía uno.
Entonces, este es un entry point, igual no está tan bien, pero ya está un poco más elaborado. Y al menos cosas que nos faltaron de ver, pero pues se pueden hacer. Podemos manejar variables de las variables de término de dentro de nuestro contenedor. Podemos manejar por eventos las variables de término o el seek_in y seek_term que le envía Linux o que le enviamos nosotros a nuestros contenedores o que le envía Kubernetes o quien sea a nuestro contenedor. En este caso es como muy simple, vamos a atrapar un Docker stop, es decir, vamos a intentar hacer en Docker stop cuando nuestro contenedor sea Docker stop, ¿qué se tiene que hacer? Podemos también, en este caso, es como si se inicia el contenedor, cuando se crea una base de datos, que es la primera vez que se crea, agarramos variables de entorno, verificamos que en este caso solo está bien, es un servidor de Postgres, que es como pues, MySQL, revisa si el servicio está ejecutando, o sea, si existe el servicio, es como si hiciéramos un ps-aux. Entonces, si encuentra si no, eh, verifica que haya un proceso, ¿no? Si no encuentra un proceso de Postgres, ejecuta la función de hacer un start, de iniciar el proceso y todo lo que necesitamos, y después revisa con una cookie si alguna vez se ha creado la base de datos, pero pues también podría hacer una consulta de la propia base de datos y ya la crea. Y pues la otra es como eh, un while infinito aquí y verifica el trap de si se reinició el, o sea, si hace un stop procedure, reinicia Postgres de forma segura y pues puedo poner más cosas, ¿no? Puedo poner algunas señales, puedo mandar mensajes o cualquier otro tipo de cosas. Pero más o menos esto es lo que tendría que ser un entry point de verdad. Pero bueno, entonces llegamos con el entry point todo sencillo que tenemos ahorita. Ah, vuelvo a GitHub. Vale, entonces ese era lo que hace el entry point, o para eso está. En la otra, nuestro otro proyecto, nuestro otro documento, perdón, nuestro otro contenedor es proyecto, la parte web. También vamos a tener variables de entorno, revisamos el Dockerfile y aquí igual hacemos el clon, instalamos, construimos y exponemos el puerto 8080. En este caso lo estaba iniciando a mano para debuguearlo, pero la idea es que aquí hubiera también el entry point de o más bien, faltaría el copy entry point y la última línea que sería cmd o entry point para que se ejecutara. Y en teoría el entry point hace lo mismo, es un while infinito y creamos nuestro run server. En cuanto a qué variables van a cambiar, el not environment, el localhost y el 5000. Vale, este es para el pod porque pues todos van a resolver por el 5000 y por el 8000. Y en el otro, la app va a estar en api.maven, que es el contenedor
el otro contenedor y pues tenemos un nombre de dominio y en el otro pues es la local y si es un localhost. Entonces vamos con las instrucciones para el pod. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Oye, sí tengo una duda, pero no sé si... bueno, es que lo que pasa es que estaba haciendo un contenedor, aquí experimentando, eh, pero a la hora de ponerlo del CMD, creo que el programa dropeaba sus privilegios y me decía, set user ID no permitido. Pero si yo me metía con una consola interactiva al contenedor ya dentro del mismo contenedor le decía, ejecuta esto, funcionaba perfecto. Entonces, no sé si es algo malo o algo. Ok, pues tendríamos que revisar qué es lo que estaban haciendo y ver primero qué usuario está ejecutando el contenedor. Más bien, qué usuario está ejecutando el entry point que tú quieres hacer. Y esto también implica que, por ejemplo, si en teoría los dos tienen que ser usuario root, tanto el entry point ejecutado por Docker o Podman cuando hace el container build, el container run, o tú que lo haces normalmente tendrían que ser con root. Pero pasaría lo mismo que se hizo que de la pregunta anterior, ¿no? Que el worddir modificaba el directorio actual. También puede ser que tú hayas hecho o estado ejecutando el CMD con un usuario o creando un usuario y que este usuario esté ejecutando tu script. Pensando esto, que es el root que va a ejecutar esto, también los comandos o los procesos o los servicios que tú ejecutes los vas a ejecutar con root. Entonces ahí también puedes tener algunos problemas de que root no tenga ajá, que estés ejecutando con un usuario o algún comando que no tenga los suficientes privilegios. Podría ser Entonces, que... no sé qué está haciendo tu script. Pero, por eh, ejemplo, si es un servicio, no sé, si quieres levantar Nginx va a intentar hacer un usuario que se llama Nginx, ¿no? O, por poner un ejemplo hipotético. Entonces, ese usuario Nginx pues no tiene permisos de administrador. Y tú cuando lo ejecutas manualmente, si tienes permisos de root, y lo haces, ¿va? Entonces, puede ser una. La otra que también podría ser es que los, los archivos se copian con los permisos idénticos del host al contenedor. Entonces, pues tienes que checar que sea este que tu archivo tenga un permiso de ejecución. y podría ser que, por ejemplo, bueno, es que justo como en la imagen que descargué, te ponía un usuario sin privilegios. Al principio del Dockerfile le puse que utilizara root, pero ya hasta el final lo volví a cambiar al otro usuario. No será que por alguna razón hace el CMD con el otro usuario o algo así? Sí, tendría que hacerlo con el otro usuario. Sí, justamente eso. Después de que pones el user, todos los demás comandos run ejecutas abajo y todos los demás comandos en general, hasta que cambies de usuario, se ejecutarían con ese usuario, con el usuario sin privilegios. No, pues, está raro porque se supone que lo dejé nada más hasta el final y igual no quería no quería ejecutarlo con el CMD. Fíjate que el CMD es el primero que se ejecuta siempre, siempre, siempre que se crea tu contenedor.
que se inicia tu contenedor. Se crea tu contenedor, perdón. Entonces, pues siempre lo va a intentar ejecutar con tu usuario, con el último usuario que tú pusiste. Entonces, puede ser que tu usuario, no sé, por ejemplo, Nginx, no tenga, o más bien, tu archivo no tenga permisos de ejecución de usuario, grupo y demás ejecución, o que solo le perdón, tu usuario tu script le pertenece a un usuario y un grupo. Ese usuario y grupo son root. Los permisos que tienes asignados, por ejemplo, que fueran 770, en este caso el 0 dejaría a los demás usuarios sin poder ejecutar, ni leer, ni escribir sobre tu archivo. Cuando ejecutes tu usuario sin privilegios, o cuando tu usuario sin privilegios intente ejecutar ese comando, pues no va a poder porque pues no tiene asignado, lo tiene como propietario root y los permisos fuera del usuario y grupo, pues no tiene ninguno. Entonces podría ser eso lo que te está pasando. Vale, gracias. Claro. A ver. Okay. Docker file. Va, entonces copy. Copy. Déjame. Entonces, aquí, copy. O sea, tenemos de dos formas. Una, asignarles los permisos y quién es el propietario, usuario y grupo antes de hacer el copy. Es decir, asignarlos manualmente en nuestro host y como se copian con los mismos usuarios y grupos en el Dockerfile, pues no hay problema. Y el otro es hacer copy -shown, el usuario y el grupo. En este caso sería el usuario y el grupo de tu usuario sin privilegios. Ajá. En uno los hace por ID y en el otro por el nombre de grupo. Vale, entonces así podrías como solucionarlo, ¿vale? Para que no quede tan al aire. Vale. No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, o dudas sobre contenedores, sobre los problemas que revisaron la vez, bueno, lo de Podman o cosas de la vez pasada, anterior. Bueno, entonces, si no, vamos a intentar seguir los pasos que había seguido y vemos que falla, o intentamos ver qué falla, ¿vale? O al menos decir por qué están fallando. Entonces, déjenme conectarme a la consola. Vale, entonces déjenme eliminar. Vale. Bueno, ya que, al menos para que no sea tan chafa la clase, hay algo que se llama aliases. Vale, entonces, normalmente está en los archivos bash. Entonces voy a hacer un cat al usuario.bashrc. Bueno, entonces siempre que nosotros vamos a abrir una terminal, se van a ejecutar estos comandos. Algunos son como propiedad de la terminal y todo eso, pero nosotros podemos crear alias.
Entonces, si ven, hay algunos alias comunes como LL, LAL, que es LS. Y la idea de estos alias son crear atajos para que ustedes puedan, pues, tener la vida más fácil. En este caso, déjenme ver un poco más alto. Yo creé un alias que se llama podman-rm y lo que hace primero es borrar todos los contenedores, perdón, borrar todos los pods. Y después va a borrar todos los contenedores. Para saber la lista de contenedores hago un podman pod ls-q y pues para saber la lista de los perdón, para saber la lista de los pods es podman pod ls-q y para saber la lista de pods es ps-qa. Bueno, entonces con este alias o con los alias que ustedes creen pueden ejecutar, o sea, ya en su línea de comandos ya los pueden utilizar como si fuera un comando más. ¿Vale? Entonces automáticamente hace la sustitución. Y para que esto funcione, pues pueden abrir una nueva terminal o hacer un source del bash.crs. Entonces... y pues le pertenece al usuario. Entonces, si ustedes tienen diferentes usuarios, o si van con sudo, o si van con root, necesitarían crear un bash.crc para el usuario que estén ejecutando. Entonces, ahora yo ya puedo hacer podman -rm. Vamos a esperar tantito para que se termine de limpiar. Y ya. Se supone que ya no tendría que tener ni contenedores ni pods. Pero pues la idea es que... o sea, la idea es que ustedes pues ya lo hagan para que les sea más fácil la vida. ¿Qué más? Pues ya. Haríamos... en la pantalla de arriba voy a poner las instrucciones y abajo las voy a ir ejecutando. Ok. Cat readme.pod y abajo las ejecuto. De las otras cosas que no habíamos revisado antes, o de las cosas que se pueden hacer. Bueno, primero vamos a crear nuestro pod. Entonces acuérdense que tenemos que compartir el 80 y el 5000 para que se compartan. Vale, entonces, perdón, para que se mapeen. Podman ps-qa, perdón, menos a, para que nos muestre todos. Y pues ya empezamos a ver el pod de infraestructura, ¿no? El que nos permitía que se compartieran los nombres de dominio, los volúmenes y todo eso. Vale. Después, pues tenemos que crear nuestro pod de Mongo. Usuario y contraseña y pues así, decirle que queremos utilizar ese pod. Lo vamos a ejecutar. Vamos a hacer un podman ps. Ya tenemos los dos contenedores y ya habíamos hablado en la sesión anterior que tanto el puerto 5000 como el 8080 son compartidos por todos los contenedores dentro de ese pod. Ahora vamos a compartir o vamos a crear nuestro podman build, ¿no? Nuestra imagen. La vez anterior solo habíamos hecho podman build -t, el nombre de la imagen, y un punto. Pero quedamos que le podíamos decir cuál es la ruta donde quiero que
ejecute el Dockerfile. ¿Vale? O cuál es la ruta del cual quiero que agarre el Dockerfile. Entonces, todo lo voy a ejecutar dentro del proyecto, pero la ruta es ls api y me va a agarrar este Dockerfile. Y justo solo el que tiene el nombre de Dockerfile. Lo ejecuto, hasta ya lo tenía copiado. Se copia el entry point, es importante, siempre se tiene que copiar porque no existe nuestro host y después el cmd para que se ejecute automáticamente. Vamos a crear el contenedor del API. Y si se fijan, la ruta de mi volumen, estoy haciendo el pwd para que lo ejecute dentro del proyecto y después API. Y quedamos que tendríamos que mostrarle la ruta completa de nuestro Linux. Trabajar de nuestro file, de nuestro fichero o directorio completa. Lo ejecuto y Podman ps y lo siguiente es ver que sí se haya hecho. Bueno, más bien, un Podman logs y si vemos o los primeros logs que nos está mostrando es el restore de la base de datos. Bueno, entonces, pues eso ya sabemos que lo hizo bien porque ya dice que se ejecutaron o se guardaron 17 productos de estas colecciones, de estas categorías y un usuario. El siguiente, y bueno, ya nos dice que el servicio está en el puerto 5000 y que la base de datos estuvo conectada, ¿no? Esto es lo que nos dice nuestro proyecto. Entonces, déjenme revisar la IP que tengo. Y está en el puerto 5000. Vemos que al menos ya está Hugo. Y cuando intento abrir API Docs, me empieza a saltar este primer error. Vamos a ver el Developer Tools y consola. Errores de SSL y ok. Bueno, entonces aquí tenemos que... perdón. ¿Qué tenemos los errores de seguridad? Por algún lado tiene que estar, o estos están causados por los cores. Y también una de las limitaciones del core es que no va, o que va a pedir que los archivos o los servidores que están haciendo peticiones a través de nuestra API, los servidores externos, tengan, igual nuestro servidor tenga un certificado. Pero pues no tenemos certificado, entonces aquí es otro error que nos va a mandar.
Entonces tenemos error de core y que falta cores y que falta certificados. Para que nuestro Swagger levante. Voy a ocupar una terminal de -i para ver los errores que nos manda. Y pues bueno, si yo para el encabezado, perdón, para tener el encabezado. Y aquí vemos que Swagger, o al menos creemos que Swagger sí está intentando, o sea, sí está expuesto, pero pues ahí hay un error. Es decir, con curl sí podemos descargar esta cosa de Swagger. Entonces es el navegador el que nos está impidiendo esto. O sea, que se visualice. Bueno, entonces, entre lo siguiente o el siguiente contenedor que vamos a levantar va a ser pues ya nuestro contenedor de eh, nuestro contenedor de la API web y lo que nos faltaba era modificar el Dockerfile, ¿no? Entonces, primero vamos a poner voy a poner un ls. Ah, entry point. Va, entonces vamos a hacer un bin. Entonces, después de exponer los puertos, tendríamos que hacer un copy del entry point a aquí, ¿no? Entonces, como vemos, se ejecutaría más bien, el contexto o el path es el del, o la ruta es donde está el Dockerfile. Entonces no tengo que poner la ruta completa, sino solo entry point. Y creo que es así, si no ahorita verificamos con el otro. Ya, pues ya lo primero que haría es ejecutar este script o este archivo. Y ya. Entonces, ahora sí, haríamos el readme.pause y... perdón, se me quedó algo que estaba probando, lo siento. Entonces nada, necesitamos aquí un volumen, que es el volumen de nuestro, nuestro archivo de environment. Y vemos que hizo, como tenía la bandera IT, inmediatamente se ejecutó, nos metió dentro de nuestro contenedor. Y no ejecutó el entry point, porque no sé. Creo que ya vi qué pasó. Creo que no volví a crear la imagen, entonces como no creé la imagen otra vez, entonces no, o sea, los cambios no se hicieron, agarró la imagen anterior. Lo voy a borrar y lo voy a volver a crear bien. Y era...
Acuérdense que nada más pueden eliminarse imágenes que están detenidas y con la bandera "-F" lo que hace es detenerla y eliminarla. Perdón, no se pueden eliminar contenedores en ejecución, solo contenedores detenidos. Entonces, pues el "-F" es lo que hace es lo detiene y lo elimina. Entonces, vamos a cambiarle también esta variable para que sea de esta bandera para que sea de. Lo ejecuto. Y, Postman rm-f. Ahora sí, ya se creó bien. Y lo que pasó fue, a ver, vamos a ver. No. Bueno, lo que hice fue eliminar mi API de Maven. Entonces por eso no está. Voy a volverla a crear. Voy a hacer un Postman logs para que veamos algo. Dice que sí se creó. Ahorita vemos si se creó o no. Pero, si ven, me está mandando errores en la base de datos. Porque como se creó un nuevo contenedor, entonces este contenedor intentó hacer otra vez el restore de la base de datos. Bueno, entonces, este tipo de casos tendríamos que haberlos resuelto en un entry point bien hecho. Con PS. Entonces, arriba ya tenemos el contenedor de Mongo y del API. Vamos a eliminar el web. Y lo vamos a crear de nuevo. Ah, perdón, estaba ejecutando uno que no era. Disculpe. Ahora sí ya se ejecutó y vamos a ver cuáles son los logs que nos manda. Ah. Disculpen. A ver, ya. Elimino el web. Ahora sí volví a crear la imagen que no la había creado.
Entonces ahora sí ya está haciendo la imagen bien, ya está copiando el entry point. Ahorita lo ejecutamos. Listo, y ahora sí deberíamos poder correr nuestro contenedor. Ok, espera. Dijo o se ejecutó nuestra aplicación en Vue. Se compiló y ya dijo que estaba arriba en el localhost 8080 y estaba ejecutando en esta IP, que si vemos es la IP del contenedor. Y al intentar acceder a nuestra base de datos, a nuestro sitio, pues vamos a tener un error, ¿no? O sea, ni siquiera nos está dejando entrar. Bueno, nos está dejando entrar, pero no está cargando el catálogo de productos que debería haberse cargado. Y pues en algún momento estamos perdiendo o no estamos logrando la conexión con la parte, con el backend. Entonces pues ya, como en el frontend no está llegando, pues no hay una API que le esté respondiendo. Entonces ese es el error que tenemos o que tengo para nuestra app. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, si ven aquí directamente ya nos está mandando un cross origin, un error de cross origin. Entonces, pues ahí, por ahí andan los errores que tenemos, o al menos uno de los errores que tenemos. Vale, entonces, ¿alguna duda que tengan? O algo que quieran comentar. Y Oye, una pregunta, es en donde cargaste la instancia, veo que fue en Amazon, ¿no? ¿Qué es lo que hace Amazon S2? S2 es el servicio de máquinas virtuales de Amazon. Es como el de GCP, sería pues máquinas virtuales, creo que se llaman, Compute Engine, ¿no? Y pues lo que es crear una máquina virtual con todo lo que tú necesitas, pero virtualizado. Es decir, virtualizar la red, crear redes virtuales. De hecho, no difiere mucho de lo que hacemos aquí en contenedores. Indicar que hay subredes, IDRs y todo eso. Asignar volúmenes, que son como discos duros o entre comillas discos duros, y son los volúmenes o discos virtuales. Entonces, pues tú puedes crear diversos discos virtuales, asignarlos, también en GCP y en otros son exactamente lo mismo. Ahí, si en Docker nosotros tenemos el concepto de imágenes, que son sistemas operativos ya preconfigurados y del cual nosotros hacemos una copia en nuestras instancias, en nuestros contenedores, en la nube es exactamente lo mismo.
en GCP también creo que se llaman imágenes y en AWS son AMIs. Entonces nos dan una máquina virtual a la cual nosotros podemos acceder, ya sea por terminal y modificar el firewall, puertos y todo lo que necesitamos. Lo que, Ah, ok, vale, gracias. y sobre eso, sobre un comentario que es de las sesiones anteriores, sobre que vieron de bueno, estos son como volúmenes virtuales, que es muy parecido a un disco duro, un volumen. También creo que las sesiones anteriores habían comentado sobre S3 y buckets de GCP. Como tal, estos no son directorios, es decir, no puedes hacer un punto de montaje, no puedes hacer un file system y que sea un directorio en tu sistema Linux o Windows. Y el almacenamiento es un almacenamiento flat, en lo que es muy parecido a como si tuviéramos un Dropbox en palabras feas. Pero nosotros podemos subir archivos de texto, cualquier tipo de archivo. Y la ventaja que nos dan estos almacenamientos es que nos dan un endpoint o una URL con el cual nosotros podemos acceder a ellos. Entonces todos los documentos son accesibles por una URL y el tiempo de acceso es muy rápido. Y también pues pueden hacer acceso pues al ser un servicio web en eh, desde diferentes equipos, servicios, computadoras y todo eso, ¿no? Porque justo también tienen una API. Entonces ustedes pueden hacer get, post, get, post, delete. Mismos métodos que ya vimos, pero pues en los objetos que están almacenados en ese directorio o en ese bucket. Y la otra es que tienen copias entre regiones de disponibilidad. Es decir, la nube, el proveedor de nube, guarda cierto número de copias de los archivos, entonces les garantizan integridad, porque pues, si falla uno por cualquier problema de escritura, tienen otros 2 o otras 3 copias, o el número de copias que ustedes quieran, y pues lo pueden recuperar. Y pues también hay una especie de balanceo de carga, ¿no? Un archivo que es como muy accedido entre todos, pues AWS o con su API nos da, o perdón, GCP o cualquier nube nos va a dar esa posibilidad de acceder a ellos. O sea, como lo que habíamos visto del proxy, justamente casi lo mismo, y distribuimos la carga entre las copias que tenemos. Entonces, bueno, no sé si haya quedado más o menos respondida la pregunta o tienen alguna otra duda. Bueno, chicos, yo les agradezco mucho que hayan conectado estas últimas semanas. Sé que ya está fuera de semestre y que son fechas difíciles. Y en serio, gracias. Ojalá les haya gustado lo que les hemos preparado, o al menos en la parte con Kevin y yo les preparamos. Muchas gracias, en serio. Y creo, bueno, ya sería todo por mi parte, Paul. Va que va. Sí, pues como dijo Carlos, espero que hayan disfrutado de hecho todo el curso. Desde el inicio hasta ahora, pues ya terminamos el curso de MEM. Lo único que nos queda pues es que Carlos va a subir el video de esto cuando esté solucionado lo del Cross Origin. Porque pues ya nada más es un detallito, ¿no? Pero toda la teoría lo vieron. Les va a estar compartiendo ahí. Les vamos a estar compartiendo el video. Se va a subir tanto a YouTube y en Facebook ya no los hemos subido, pero les vamos a estar subiendo también todos si les parece que estén ahí. Igual como pasos siguientes, pues vamos a estar haciendo cápsulas pequeñas, ya no un curso grande como lo fue sino unos cursos de 2, 3 días, 1 hora y media igual, para que puedan tener temas más diversos. Así que vamos a hacer una encuesta en el grupo de Facebook para que
puedan votar ahí qué les gusta, y aparte de nosotros ya vamos a ir preparando algunos para que los podamos ver en vacaciones, ¿no? Que es como cuando tenemos más tiempo, y creo que estos cursos son digeribles. Aparte, ya con la relación que tenemos de la lista que se pasó, vamos a empezar a hacer las constancias, a pasarlas con los profesores y a la escuela para que les puedan dar los créditos. No creo que sea o sea, salgan este semestre, porque pues realmente ya que es una semana y creo que son ETS extraordinarios. Pero entrando en el otro semestre, pues ya lo más pronto que nos las pasen avaladas los profesores de la escuela, pues ya se las estaríamos enviando a su correo, e igual publicaríamos en el club para que estén atentos a sus constancias. ¿Qué más? Pues sí, nada más estén atentos a la información. Por ejemplo, ahorita que estaban hablando de la nube, pues si les interesa cosas de la nube, ahí no lo pueden decir, tanto de un servicio o una plática en general de todos los servicios que ofrecen las nubes, cosas así, pues ya se las podríamos estar compartiendo. Recuerden que tenemos acceso a los expertos de Google para que nos puedan venir a dar pláticas, o igual entre nosotros como lo hemos estado haciendo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, lo que sea, y si no, pues ya sería todo por este curso, chicos. Y les ponemos la información por los grupos. Yo tengo una última duda. Sobre los conceptos de la nube. En general da igual con qué servicio lo aprendas o con qué servicio practiques, ya sea Google, Microsoft o Amazon. Realmente todos, por ser proveedores de la nube, y pues como ya es un término que está como avalado por todos, o sea, hay ciertos servicios que todo proveedor de nube te debe de dar. Pero también hay servicios extra que un proveedor de nube te puede dar específicamente. Entonces, casi siempre todos te van a estar dando la parte de compute, de storage, de machine learning, de se me está yendo algún otro que se le ocurra, De Carlos. redes, bases Ajá, de datos relacionales, exacto. network, o sea, network a nivel de DNS, eh, también balanceadores de carga. Ah, Sí, eso. exacto, perdón. Justo, o sea, esos son los servicios básicos que cualquier proveedor de nube te lo va a dar. Sus servicios se llaman diferentes, como te lo acaba de comentar Carlos. En Amazon se llama S2, en GCP se llama Compute Engine, por ejemplo S3, en GCP se llama Cloud Storage. O sea, van cambiando los nombres, pero como base todos te van a dar lo mismo. Y ya pues obviamente lo que lo compara son precios, disponibilidad de regiones, tal vez poderes de cómputo. Algunos pueden tener convenios con alguna marca como, no sé, Intel, Nvidia, y pueden darte acceso a máquinas virtuales con ese poder por si quieres hacer algún tipo de procesamiento de lenguaje natural o cosas así. Y esas son las cosas que ya difieren en la nube. O productos especializados como, no sé, algunos específicos de inteligencia artificial, de IoT, que son los que podrían ser ya no como del paquete básico de un proveedor de nube, sino algo extra que te pueden dar. Pero en base es lo mismo, y si aprendes los conceptos en cualquiera de las nubes, te vas a poder migrar a otra muy fácilmente. Nada más debes de ver cuáles son los términos que cambian y si hay algo extra que te da, como estos productos que te dije, y ya. Pero si todos tienen la misma base. Oh, ya. Vale, gracias. Por ejemplo, todos los proveedores de nube tienen su flavor de Kubernetes, es decir, una capa extra para administrar Kubernetes o Kubernetes. Pero, pues, obvio, GCP es algo como más natural, más sencillo de mostrar los servicios, de explicar un clúster de Kubernetes y todo eso. Entonces, eso sería como una ventaja a partir de los servicios que haya. Hay otros servicios que ya están optimizados por ti. No sé, por ejemplo, si quieres una MySQL, también todos los servidores tienen o flavors personalizados que es administrados por los mismos ingenieros de la nube. Entonces, se supone que también, obvio, por ejemplo, si vas a utilizar servicios de Windows o de Microsoft, vas a tener la base de datos de Microsoft, que me olvidé cómo se llamaba,
Pero pues si lo necesitas es más sensato tener Azure, pues es Windows, ¿no? Pues más bien es la paquetería de Microsoft para desarrollo que ocupes. Pero pues creo que fuera de eso no hay tanta diferencia. Vale, chicos, pues si no tienen otra pregunta o duda, pues nada más queden atentos a los comunicados y nos veríamos en el próximo curso o reunión. De próximo curso de reuniones, ¿cómo que tienen planeado para el próximo semestre? ¿O todavía no tienen nuevos planes? Para el semestre que viene de un curso largo, no, todavía no lo tenemos definido. Pero de los cursos pequeños que vamos a estar dando ahorita, pues estábamos justamente igual pensando como algo de desarrollo, puede ser web o puede ser tal vez algo móvil. También estábamos pensando en una mini cápsula para, por ejemplo, usar Python en una entrevista para las Big Tech, como los conceptos muy esenciales que puedes ocupar en específicamente Python, o no sé, hacer un modelo de inteligencia artificial muy básico en GCP, cosas así estábamos pensando, pequeñas que le sean funcionales. Y también pues, por ejemplo, si tú quieres aprender algo en las vacaciones o igual para el curso grande que es del semestre que viene, pues nos puedes ahí ir poniendo en los grupos para que lo tomemos en cuenta. Vale, vale, muchas gracias. Vale, gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Bye. Igualmente, Muchas nos gracias vemos. por todo. Que estén muy bien. Descansen.